En el corazón de México, un país donde el catolicismo está profundamente entrelazado con tradiciones ancestrales y donde más de 20 millones de peregrinos visitan anualmente la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el segundo santuario católico más visitado del mundo, una historia sorprendente estaba a punto de desafiar todo lo conocido sobre la vida, la muerte y la reencarnación. En una pequeña casa a las afueras de Guanajuato, una ciudad colonial conocida por sus imponentes iglesias barrocas y la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, una familia tradicional mexicana estaba a punto de presenciar algo que helaría la sangre de cualquiera. Lo que comenzó como el extraño comportamiento de un niño de 2 años se convertiría en una de las revelaciones más perturbadoras jamás registradas sobre la reencarnación, involucrando nada menos que a la figura más controvertida de la historia cristiana, Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesucristo por 30 piezas de plata. Miguel Ángel era un niño aparentemente común y corriente que vivía con sus padres, Sofía y Roberto Torres, en una modesta casa cerca del Templo de San Diego, uno de los edificios religiosos más bellos de la región colonial de Guanajuato. La familia Torres era profundamente católica. Asistía a misa todos los domingos y mantenía un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe en su sala, una tradición que se remonta a la época colonial, cuando el sincretismo religioso se afianzó en México. Pero una mañana de abril, cuando Miguel tenía apenas 1 año y medio, se despertó gritando palabras que sus padres no entendían, llorando desesperadamente y repitiendo frases fragmentadas que mencionaban traición, plata y sangre. Sofía, de apenas 28 años, se quedó paralizada al escuchar a su bebé pronunciar estas palabras con una angustia que desmentía su corta edad, como si llevara un peso ancestral en su alma infantil. Antes de entrar en más detalles, me gustaría que te suscribas a nuestro canal y le des un me gusta. Esto nos ayuda a apoyar más proyectos sociales. No te pedimos dinero, solo tu suscripción. Las primeras señales de que algo extraordinario estaba sucediendo comenzaron de forma sutil, pero rápidamente se intensificaron hasta alcanzar niveles alarmantes. Miguel, con apenas 2 años, empezó a demostrar un conocimiento inimaginable de acontecimientos bíblicos que jamás había aprendido ni escuchado en su corta vida. Una tarde de junio, mientras la familia observaba una procesión religiosa que serpenteaba por las estrechas y coloridas calles de Guanajuato, el niño señaló una imagen de Jesús cargando la cruz y dijo algo que dejó a sus padres sin palabras. Lo traicioné, lo entregué a la muerte. Las monedas me quemaron las manos. Sofía sintió que le flaqueaban las piernas, mientras que Roberto, un hombre de fe inquebrantable que trabajaba como guía turístico mostrando las iglesias históricas de la ciudad, no podía asimilar lo que acababa de escuchar de un niño, que aún usaba pañales y apenas podía formar oraciones completas. El comportamiento de Miguel se volvió cada vez más específico y perturbador en las semanas siguientes. Empezó a tener pesadillas recurrentes, despertándose en medio de la noche empapado en sudor frío, gritando sobre el huerto y el beso de la traición. Según el relato de Sofía, el niño describió con detalle un huerto oscuro lleno de olivos, exactamente igual al Getsemaní descrito en los Evangelios, donde Judas Iscariote traicionó a Jesús con un beso, entregándolo a los soldados romanos. Lo besé, sabía que lo estaba matando. El diablo me lo dijo, repitió Miguel con una voz que parecía cargar siglos de culpa y remordimiento. La familia Torres, desesperada y confundida, inicialmente buscó ayuda en la iglesia local, donde el padre Sebastián Herrera, un sacerdote de 62 años que había servido a la comunidad durante más de 3 décadas, quedó profundamente perturbado por el relato. El padre Herrera, egresado de teología por la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios en Roma, había presenciado muchas cosas en su larga carrera eclesiástica, pero nunca nada remotamente parecido al caso de Miguel. Durante su primer encuentro, el sacerdote intentó hablar con el niño, quien inmediatamente rompió a llorar al ver las imágenes sagradas en la iglesia. Miró la representación de Judas en uno de los cuadros laterales y dijo: «Ese soy yo. Yo era él, lo traicioné por dinero y luego me ahorqué», relató el padre Herrera en su diario personal, donde documentó meticulosamente cada detalle del caso. Lo que más impresionó al sacerdote fue la precisión con la que Miguel describió el destino de Judas. Tras entregar a Jesús a los líderes religiosos judíos por 30 monedas de plata, Judas, consumido por el remordimiento, devolvió el dinero y se suicidó ahorcándose, tal como se describe en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo era posible que un niño de 2 años conociera detalles tan específicos de la historia bíblica que ni siquiera muchos adultos conocían? La familia Torres no tenía televisión por cable ni acceso a internet en casa, y sus únicas lecturas religiosas eran versiones simplificadas de la Biblia que jamás mencionaban los sombríos detalles de la traición de Judas. Además,
Miguel no asistía a clases de catecismo debido a su corta edad, y sus padres evitaban hablar de los aspectos negativos de la fe delante de él. El padre Herrera, inicialmente escéptico como lo sería cualquiera con formación académica, comenzó a considerar la posibilidad de que se tratara de un caso real de memoria de vidas pasadas, un fenómeno que, si bien rara vez se discutía en los círculos religiosos tradicionales, había sido objeto de un estudio científico serio en las últimas décadas. Fue entonces cuando el padre Herrera sugirió que la familia consultara con la doctora Elena Martínez, psiquiatra infantil e investigadora de la Universidad de Guadalajara, especializada en casos extraordinarios de memoria infantil. La doctora Martínez, de 45 años, había dedicado casi 2 décadas al estudio de niños con recuerdos aparentemente imposibles de vidas pasadas, un campo iniciado por la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, que ya había catalogado más de 2.500 casos en todo el mundo. Cuando escuché hablar por primera vez del padre Herrera, confieso que mi primer pensamiento fue de escepticismo, admitió la doctora Martínez en una entrevista posterior. Pero cuando conocí a Miguel y comencé a realizar entrevistas, me di cuenta de que estaba lidiando con algo que desafiaba todas las explicaciones convencionales de la psiquiatría moderna. Las sesiones con Miguel revelaron un patrón consistente con otros casos, documentados de memoria de vidas pasadas en niños. Según investigaciones consolidadas, aproximadamente el 70% de los niños que presentan recuerdos de vidas pasadas evocan muertes violentas o traumáticas, y muchos presentan síntomas similares al trastorno de estrés postraumático, como pesadillas recurrentes, ansiedad extrema y comportamientos inapropiados para su edad. Miguel encajaba perfectamente en este perfil. Mostraba una culpa abrumadora y un miedo intenso a los espacios cerrados, especialmente al ver cuerdas u objetos colgantes, reaccionando con pánico y gritos desesperados. Era como si reviviera constantemente el momento de su muerte por ahorcamiento, explicó el doctor Martínez, quien aplicó varios protocolos de evaluación neuropsicológica para descartar cualquier trastorno psiquiátrico convencional. Las pruebas realizadas por la doctora Martínez incluyeron evaluaciones cognitivas, análisis del lenguaje e incluso exámenes neurológicos completos realizados en el Hospital Civil de Guadalajara, uno de los centros médicos más prestigiosos de México. Todos los resultados indicaron que Miguel era un niño neurológicamente sano, sin evidencia de trastornos disociativos, esquizofrenia infantil ni ninguna otra afección que pudiera explicar sus comportamientos y declaraciones. Pero había algo aún más inquietante. Durante las sesiones de terapia de juego, cuando Miguel dibujaba o jugaba con imágenes, representaba constantemente escenas de traición, siempre con una figura central entregada a los soldados y monedas esparcidas por el suelo. Dibujaba con una precisión inquietante para su edad, incluyendo detalles como la vestimenta romana de los soldados e incluso el número exacto de monedas, 30, informó la doctora Martínez en su informe clínico. En este punto me gustaría hacer una pausa y pedirles que comenten desde qué ciudad y estado están viendo este video. Su participación es muy importante para nosotros. La investigación dio un giro aún más extraordinario cuando la doctora Martínez decidió poner a prueba el conocimiento de Miguel sobre detalles históricos no disponibles en fuentes populares o simplificadas de la historia bíblica. Durante una sesión en agosto, le mostró al niño varias imágenes sin etiquetar de lugares de Tierra Santa y le pidió que indicara si reconocía alguna. Miguel inmediatamente señaló una fotografía del Monte de los Olivos en Jerusalén y dijo: «Fue aquí, fue en este jardín donde lo traicioné. Llevé a los soldados hasta allí mientras rezaba». La precisión geográfica era impresionante, pero lo que vino después dejaría sin palabras incluso a los investigadores más escépticos. Miguel comenzó a describir detalles sobre la personalidad de Judas que solo conocían los estudiosos más profundos de las Escrituras. Mencionó que Judas era el tesorero del grupo de los apóstoles, que custodiaba la bolsa del dinero común y que, según algunos relatos, era deshonesto y robó de este tesoro. ¿Cómo, a pesar de toda explicación racional, pudo un niño de 2 años saber que Judas era el tesorero de los apóstoles? Se preguntó públicamente el doctor Fernando Salazar, historiador y teólogo de la Pontificia Universidad Católica de México, al conocer el caso. El doctor Salazar, un respetado académico con un doctorado en historia del cristianismo primitivo y más de 15 libros publicados sobre los apóstoles, fue invitado por el doctor Martínez a participar en la investigación. En una serie de reuniones celebradas entre septiembre y noviembre, el doctor Salazar entrevistó detalladamente a Miguel, siempre en presencia de sus padres y del psiquiatra, documentando cada palabra del niño.
Lo que presencié en esas sesiones puso en entredicho todo lo que había aprendido en más de 30 años de carrera académica, admitió posteriormente el doctor Salazar. Durante una de las sesiones más memorables, el doctor Salazar planteó preguntas específicas sobre las motivaciones de Judas para traicionar a Jesús, un tema que sigue siendo debatido por teólogos e historiadores de todo el mundo hasta el día de hoy. Miguel, con tan solo 2 años y medio en aquel entonces, respondió con una claridad inquietante. Pensé que sería rey. Pensé que nos liberaría de los romanos y que tendríamos poder. Pero solo habló de amor y perdón. Me enojé. El diablo me dijo que debía entregarlo. La respuesta de Miguel se hizo eco de las teorías más aceptadas entre los estudiosos sobre las posibles motivaciones de Judas. La decepción de que Jesús no fuera un Mesías, político militar que liberaría a Israel del dominio romano, sumada a la ambición personal y, según los evangelios, a la influencia demoníaca. ¿Cómo podía un niño tan pequeño articular un análisis tan sofisticado de complejas motivaciones históricas y teológicas? Pero la revelación más impactante estaba por llegar. En diciembre, durante una visita a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, una de las iglesias católicas más importantes de Latinoamérica, que recibe millones de visitantes cada año, la familia Torres llevó a Miguel a una peregrinación especial sugerida por el equipo de investigación. El objetivo era observar las reacciones del niño en un entorno religioso de gran importancia histórica y espiritual. Al entrar en la catedral, Miguel comenzó a mostrar signos de extrema angustia, temblando y llorando desconsoladamente. Al pasar junto a una representación artística de la Última Cena, el niño cayó de rodillas y comenzó a repetir en voz alta: «Perdóname, maestro, perdóname. No debía haberlo hecho. El demonio entró en mí. Perdóname». Los testigos presentes en la catedral en ese momento, incluyendo sacerdotes y fieles que rezaban, quedaron paralizados por la escena. El padre Antonio Delgado, rector de la Catedral Metropolitana durante más de una década, presenció el episodio y se acercó de inmediato a la familia. «En todos mis años de servicio religioso nunca había presenciado algo así», declaró el padre Delgado en un informe interno enviado al arzobispado de la Ciudad de México. El sacerdote, conocido por su postura conservadora y escéptica ante los fenómenos sobrenaturales, quedó profundamente impactado por la intensidad emocional que mostraba el niño. Ese niño cargaba con un dolor que trascendía cualquier explicación psicológica convencional. Era como si un alma ancestral estuviera prisionera en ese pequeño cuerpo, buscando desesperadamente la redención por un pecado cometido hace más de 2000 años. Describió el padre Delgado en su informe. El equipo de investigación, ahora integrado por el doctor Martínez, el doctor Salazar y otros 3 expertos en fenomenología religiosa y estudios de la conciencia, decidió ampliar su investigación. Contactaron al doctor Jim Tucker, director de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, reconocido internacionalmente por su investigación sobre niños que recuerdan vidas pasadas. El doctor Tucker, autor de varios libros sobre el tema y responsable de catalogar más de 2.500 casos en todo el mundo, expresó interés inmediato en el caso de Miguel. Los casos que involucran personajes históricos son extremadamente raros en nuestra base de datos, explicó el doctor Tucker en una videoconferencia con el equipo mexicano. La mayoría de los niños que presentan recuerdos de vidas pasadas afirman haber sido personas comunes, no figuras históricas conocidas. Lo que hizo el caso de Miguel aún más extraordinario fue el patrón temporal de sus recuerdos. Según investigaciones consolidadas, los niños que manifiestan recuerdos de vidas pasadas suelen empezar a hablar de ellos entre el 1 año y medio y los 2 años, y estos recuerdos tienden a desaparecer por completo al cumplir los 7 años. Miguel siguió este mismo patrón. Sus primeras manifestaciones ocurrieron a los 18 meses, y ahora, a los 3 años, sus declaraciones se volvían cada vez más detalladas y específicas. Además, aproximadamente el 20% de los niños con recuerdos de vidas pasadas también describen experiencias en el periodo entre la muerte y el renacimiento, el llamado estado intermedio o erraticidad. Miguel no fue la excepción. Habló de un lugar oscuro y frío, donde permaneció durante mucho tiempo, incapaz de encontrar paz ni perdón. Durante una sesión particularmente intensa celebrada en enero, Miguel hizo una declaración que heló la sangre de todos los presentes. Después de ahorcarme, quedé atrapado. No podía ir a la luz. Tenía mucho miedo. Volví a ver a Jesús, pero me daba vergüenza acercarme a él. Estuve solo tanto tiempo. La descripción del joven se hacía eco de los relatos espirituales y teológicos sobre el destino de las almas que se suicidan agobiadas por una culpa extrema, un tema presente en diversas tradiciones religiosas como el catolicismo y el espiritismo.
El doctor Salazar, quien había estudiado extensamente las tradiciones cristianas sobre el destino de Judas Iscariote, confirmó que existen textos apócrifos y tradiciones teológicas que sugieren que Judas, debido a la magnitud de su pecado y la forma en que murió, enfrentó un periodo prolongado de sufrimiento espiritual. La validación externa de las declaraciones de Miguel se convirtió en el siguiente enfoque de la investigación. El equipo decidió llevar al niño a varios sitios históricos y religiosos de México sin informarle con antelación de lo que encontraría, observando sus reacciones espontáneas. En febrero, durante una visita al santuario de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, uno de los lugares de peregrinación más importantes de México, Miguel volvió a demostrar un conocimiento inconcebible. Al ver una representación artística de los 30 denarios de plata, las monedas que Judas recibió por su traición, el niño comenzó a contar las monedas representadas en la imagen y dijo: «Ese es el número, 30. Las he contado tantas veces. No valían nada comparadas con lo que yo hice». La precisión fue sorprendente, considerando que en ningún momento la familia ni los investigadores habían mencionado el número específico de monedas en conversaciones previas en presencia de Miguel. En marzo, la investigación dio un giro aún más sorprendente cuando el equipo decidió realizar una regresión hipnótica especializada, una técnica controvertida que se utiliza ocasionalmente en la investigación de la memoria. El doctor Ricardo Navarro, psiquiatra especializado en hipnosis clínica por la Sociedad Brasileña de Hipnosis, fue invitado a dirigir la sesión bajo la estricta supervisión del doctor Martínez y un comité de ética. Debido a la corta edad de Miguel, el procedimiento se adaptó para que fuera lo más suave y no invasivo posible, utilizando técnicas de relajación profunda en lugar de la hipnosis tradicional. Durante la sesión celebrada en presencia de sus padres y grabada en vídeo con el permiso de la familia, Miguel entró en un estado de conciencia alterada y comenzó a narrar los acontecimientos con tal detalle que asombró a todos los presentes. «Estoy en el jardín. Jesús reza, suda sangre, tiene mucho dolor. Sé lo que voy a hacer. Los soldados esperan afuera. Recibí el dinero. Pesa sobre mi capa. Me acerco. Me mira. Él sabe. Siempre lo ha sabido. Le doy el beso. Maestro, digo». Llegan los soldados. Lo arrestan. Pedro intenta defenderse y le corta la oreja a un soldado. Jesús le cura la oreja. No se resiste. Se va con ellos. Me mira una última vez. No hay ira en sus ojos. Solo tristeza. Solo amor. Y esto es peor que cualquier condenación. Narró Miguel con una voz que parecía pertenecer a alguien mucho mayor, lleno de un dolor ancestral que trascendía su existencia de apenas 3 años. Los presentes en la habitación estaban llorando. La doctora Martínez, una profesional experimentada y acostumbrada a situaciones emocionalmente intensas, admitió más tarde que tuvo que hacer una pausa durante la transcripción de la grabación debido al impacto emocional del relato. La descripción de Miguel durante esa sesión correspondió con asombrosa precisión a los relatos del arresto de Jesús en Getsemaní en los 4 evangelios canónicos. Mencionó detalles específicos que solo aparecen en ciertos evangelios, como el sudor de sangre de Jesús durante su agonía en el huerto, mencionado solo en el Evangelio de Lucas, y el episodio en el que Pedro le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, a quien Jesús sanó inmediatamente, relatado en los 4 evangelios, pero con distintos detalles. ¿Cómo podía un niño de 3 años conocer tales matices de las narraciones evangélicas que ni siquiera los católicos comunes pueden recordar con precisión? La pregunta seguía sin una respuesta lógica dentro de los paradigmas convencionales de la ciencia y la psicología. Para la familia Torres, la experiencia fue aterradora y transformadora a la vez. La madre de Miguel, Sofía, reflexionó sobre los 2 años extraordinarios que vivieron. Al principio, temimos que nuestro hijo estuviera poseído o tuviera una enfermedad mental. Consultamos a sacerdotes, médicos y psicólogos. Pero a medida que avanzaba la investigación y comprendíamos mejor lo que sucedía, nuestra perspectiva cambió por completo. Si Miguel realmente lleva en su alma alguna conexión con Judas Iscariote, entonces hemos presenciado algo profundo sobre el perdón, la redención y la infinita misericordia de Dios. Incluso el alma más perdida, incluso quien cometió la mayor traición de la historia, recibe oportunidades para comenzar de nuevo, redimirse y encontrar la paz. La declaración de la madre conmovió profundamente a quienes conocieron el caso, ofreciendo una perspectiva de esperanza espiritual en medio de las inquietantes preguntas que planteó la experiencia. Antes de terminar esta extraordinaria historia, les pido nuevamente que se suscriban a nuestro canal y den un me gusta. Esto nos ayuda enormemente a seguir produciendo contenido de calidad y apoyando importantes proyectos sociales. El caso de Miguel Torres planteó preguntas fundamentales que siguen sin respuesta.
¿Persiste realmente el alma humana más allá de la muerte física? ¿Es la reencarnación un fenómeno real que pueda estudiarse científicamente? ¿Reciben personajes históricos controvertidos como Judas Iscariote oportunidades de redención a través de nuevas encarnaciones? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: ¿cuántos otros niños en todo el mundo cargan con recuerdos similares de vidas pasadas traumáticas, sin que sus familias comprendan lo que está sucediendo ni tengan acceso a profesionales capaces de realizar una investigación adecuada? Los datos sugieren que estos casos son mucho más comunes de lo que se creía, y los investigadores estiman que podría haber decenas de miles de niños con recuerdos de vidas pasadas en un momento dado, aunque la mayoría nunca se identifica ni se estudia formalmente. El legado del caso de Miguel Torres trasciende las fronteras de México. Se suma a un creciente corpus de evidencia científica que desafía el paradigma materialista dominante, que considera la conciencia como un mero epifenómeno de la actividad cerebral, destinado a extinguirse con la muerte del cuerpo físico. Casos como el de Miguel sugieren que la conciencia podría ser independiente del cerebro, capaz de persistir tras la muerte y transferirse a un nuevo cuerpo, llevando consigo recuerdos, rasgos de personalidad e incluso traumas no resueltos de existencias previas. Si la comunidad científica y médica toma en serio esta evidencia, las implicaciones serían revolucionarias, transformando no solo nuestra comprensión de la naturaleza humana, sino también los enfoques de la psiquiatría, la psicología, la medicina, la ética y la espiritualidad. Para la teología cristiana, el caso también plantea profundos desafíos y oportunidades. Si las almas realmente reencarnan, ¿cómo puede esto conciliarse con las doctrinas tradicionales sobre la resurrección, el juicio final y la salvación eterna? Algunos teólogos progresistas argumentan que la reencarnación y el cristianismo no son necesariamente incompatibles, señalando referencias bíblicas que podrían interpretarse como una sugerencia de múltiples vidas. Otros mantienen posturas más conservadoras, argumentando que casos como el de Michael, si bien intrigantes, deben interpretarse desde perspectivas alternativas que no contradigan la doctrina establecida. El debate está lejos de resolverse, pero casos como este obligan incluso a los escépticos más acérrimos a reconocer que hay aspectos de la realidad humana y espiritual que siguen siendo profundamente misteriosos y escapan a una explicación simplista. Hoy, Miguel tiene 7 años y vive una vida aparentemente normal en Guanajuato. Los intensos recuerdos de su supuesta vida como Judas Iscariote han desaparecido por completo, como predice la literatura científica sobre el tema. Ya no recuerda los detalles que compartió de niño, ya no tiene pesadillas sobre traiciones y ahorcamientos y ha desarrollado una personalidad única, distinta a la de ese atormentado personaje histórico. Sus padres guardan toda la documentación de la investigación a buen recaudo, con la intención de compartirla con Miguel cuando sea mayor y lo suficientemente maduro como para comprender la extraordinaria experiencia que vivió en su infancia. El doctor Martínez continúa monitoreando periódicamente el desarrollo de Miguel, observando si se producen reapariciones de recuerdos o manifestaciones de rasgos de personalidad relacionados con el caso. La investigación científica formal del caso ha concluido, pero sus ecos siguen resonando. El informe completo se publicó en revistas especializadas en estudios de la conciencia y fenómenos anómalos, y ha sido citado por investigadores de todo el mundo interesados en el fenómeno de la reencarnación y los recuerdos de vidas pasadas. Se han propuesto documentales, se están escribiendo libros y continúan los debates académicos sobre las implicaciones del caso. La familia Torres, inicialmente asustada y confundida, ahora ve la experiencia como una bendición disfrazada que les enseñó profundas lecciones espirituales sobre el perdón, la redención y la naturaleza misteriosa de la existencia humana. Si nuestro hijo realmente vivió esa terrible vida de traición y remordimiento, y ahora se le ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo en nuestra querida familia, entonces hemos sido elegidos para una misión sagrada: ofrecerle el amor, el perdón y la paz que Judas nunca encontró en su vida original. Reflexionó Roberto Torres, padre de Miguel. La historia de Miguel Torres nos invita a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte, la identidad y la redención. Sugiere que el universo puede ser mucho más complejo, misterioso y compasivo de lo que nuestras teorías materialistas nos permiten reconocer. Si incluso Judas Iscariote, el traidor arquetípico, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de traición a lo largo de los milenios, puede recibir una nueva oportunidad de vida y una eventual redención, entonces quizás haya esperanza para todos nosotros, sin importar la gravedad de nuestros errores o la profundidad de nuestros arrepentimientos. El mensaje central de la historia, independientemente de si se acepta o no la explicación de la reencarnación, es profundamente espiritual y universal. El perdón es posible, la redención es accesible y ninguna alma está perdida para siempre.
sin posibilidad de transformación. ¿Cuántos otros niños en todo el mundo están experimentando experiencias similares en este momento? ¿Cuántos recuerdos de vidas pasadas permanecen sin reconocer, sin explorar, descartados como imaginación infantil o trastornos psicológicos? Y aún más inquietante, ¿qué otras figuras históricas, héroes, villanos, santos, pecadores, podrían estar viviendo entre nosotros en cuerpos nuevos, cargando con fragmentos de recuerdos antiguos, buscando inconscientemente completar misiones inconclusas o sanar traumas milenarios? El caso de Miguel Torres abre una ventana a una realidad potencialmente mucho más vasta y extraordinaria de lo que la mayoría de nosotros estamos dispuestos a contemplar. Nos desafía a mantener la mente abierta, la compasión en el corazón y la disposición a cuestionar incluso nuestras creencias más fundamentales sobre la naturaleza de la existencia humana. Al final, quizás la lección más importante de esta extraordinaria historia no se trata de la veracidad histórica de la reencarnación, ni de la verdadera identidad de Miguel Torres en una supuesta vida pasada. Quizás se trate de nuestra capacidad humana de cargar con la culpa a través del tiempo, nuestra necesidad universal de perdón y redención, y la posibilidad siempre presente de nuevos comienzos y transformación, sin importar cuán oscuro haya sido nuestro pasado. Si un niño de 2 años en el corazón de México puede cargar y eventualmente liberarse del peso de una de las mayores traiciones de la historia, entonces todos podemos encontrar la esperanza de que nuestros propios errores, arrepentimientos y fracasos no definan para siempre quiénes somos ni quiénes podemos llegar a ser. Este es el mensaje verdaderamente trascendental que emerge de las conmovedoras palabras y lágrimas de aquel niño que una vez dijo: «Lo traicioné, pero ahora solo quiero ser perdonado». El caso de Miguel Torres comenzó a circular discretamente entre círculos académicos y religiosos especializados en fenómenos extraordinarios. El Dr. Tucker de la Universidad de Virginia solicitó permiso para incluir el caso en la base de datos internacional de estudios sobre la reencarnación, reconociéndolo como uno de los más extraordinarios jamás documentados. En 50 años de investigación en este campo, iniciada por el Dr. Ian Stevenson y continuada por nuestro equipo, nunca hemos documentado un caso que involucre a una figura histórica tan prominente y controvertida como Judas Iscariote, declaró el Dr. Tucker en una presentación en la Conferencia Internacional sobre Estudios de la Conciencia celebrada en abril. El investigador enfatizó que si bien existen casos documentados de niños que afirman haber sido figuras menos conocidas de periodos históricos lejanos, nunca se había registrado un caso que involucrara a una de las figuras más emblemáticas del cristianismo. Paralelamente a la investigación científica, el caso suscitaba profundas reflexiones teológicas en la Iglesia Católica Mexicana. El arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, formó una comisión especial de teólogos y expertos en fenómenos místicos para analizar el caso de Miguel desde la perspectiva de la doctrina católica. El tema central era complejo y delicado. La Iglesia Católica no respalda oficialmente la creencia en la reencarnación, considerándola incompatible con la doctrina de la resurrección y el juicio final. Sin embargo, el caso presentaba características que no podían descartarse fácilmente ni justificarse mediante fraude, psicopatología o sugestibilidad infantil. Nos encontramos ante un fenómeno que desafía nuestras categorías teológicas tradicionales, admitió el padre Miguel Ángel González, uno de los miembros de la comisión y profesor de Teología en la Universidad Iberoamericana. Las discusiones teológicas se profundizaron cuando surgieron preguntas sobre la naturaleza del perdón divino y la posibilidad de redención para Judas Iscariote, un tema que ha dividido a los teólogos durante siglos. La tradición cristiana dominante sostiene que Judas, debido a la gravedad de su traición y al hecho de que se suicidó sin un verdadero arrepentimiento, fue condenado eternamente. Sin embargo, tendencias teológicas más recientes e interpretaciones de textos antiguos, incluido el controvertido Evangelio de Judas, descubierto en 1970 y traducido en 2006, sugieren narrativas alternativas sobre el papel de Judas en el plan de salvación de Dios. Si el caso de Miguel fuera genuino, ¿significaría que incluso el alma de Judas tuvo la oportunidad de reencarnar y finalmente de redención? La pregunta era inquietante y no tenía respuestas fáciles. En mayo, cuando Miguel estaba a punto de cumplir 4 años, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Sus recuerdos comenzaron a volverse menos intensos y más fragmentados, tal como predecía la literatura científica sobre recuerdos de vidas pasadas en niños. El niño comenzó a comportarse de forma más típica para su edad, jugando con otros niños, mostrando interés por los dibujos animados y poco a poco hablando menos de Judas y la traición. Es como si la conciencia actual de Miguel finalmente prevaleciera sobre los recuerdos de su vida anterior, explicó el doctor Martínez.
Este es el patrón esperado. A medida que un niño se integra más plenamente en su vida actual, los recuerdos de su vida pasada se desvanecen de forma natural. Sin embargo, incluso mientras sus recuerdos se desvanecían, algunos comportamientos persistieron. Miguel seguía evitando cuerdas y objetos colgantes, y mostraba una compasión y una empatía inusuales para su edad, como si hubiera aprendido profundamente sobre las consecuencias de traicionar a un ser querido. El equipo de investigación decidió realizar una serie final de evaluaciones exhaustivas en junio, antes de que los recuerdos de Miguel desaparecieran por completo. Se realizaron exámenes neuropsicológicos adicionales, análisis lingüísticos detallados de todas las declaraciones del niño durante los 2 años de investigación y consultas con más de una docena de expertos en diversos campos: psiquiatría infantil, historia del cristianismo, fenomenología religiosa, neurociencia y estudios de la conciencia. El informe final, con más de 300 páginas de documentación, análisis y conclusiones, se compiló en julio y se presentó para su revisión por pares a instituciones académicas en 3 continentes. Las conclusiones fueron cautelosas pero contundentes. Tras descartar todas las posibles explicaciones convencionales, fraude, psicopatología, sugestibilidad, acceso a la información por medios normales e incluso la posibilidad de engaño deliberado por parte de los padres, el equipo concluyó que el caso de Miguel Torres representaba evidencia sugestiva de memoria de vidas pasadas. No, podemos afirmar con absoluta certeza científica que Miguel Torres sea la reencarnación de Judas Iscariote, declaró el doctor Martínez en una conferencia de prensa privada celebrada en la Universidad de Guadalajara en agosto. Lo que sí podemos afirmar, con base en 2 años de rigurosa investigación y meticulosa documentación, es que este niño demostró un conocimiento extraordinario, imposible de explicar por medios convencionales, sobre la vida, los pensamientos, las motivaciones y el destino de Judas, tal como se describe en las escrituras cristianas y las tradiciones teológicas especializadas. Además, la profundidad emocional y el sufrimiento psicológico que demostró este niño corresponden perfectamente a lo que se esperaría de alguien que carga con recuerdos de un trauma espiritual de magnitud histórica. La declaración fue recibida con una mezcla de fascinación, escepticismo y controversia por parte de la comunidad académica y religiosa internacional, pero el caso de Miguel no fue aislado. A medida que las noticias de la investigación comenzaron a circular, aunque de manera limitada y controlada, otros relatos similares comenzaron a surgir de diferentes partes de México e incluso de otros países latinoamericanos. Una niña de 5 años en Oaxaca afirmó haber sido una de las mujeres que presenciaron la crucifixión de Jesús. Un niño de 6 años en Puebla describió recuerdos de ser un soldado romano involucrado en el arresto de Jesús. Otro caso en Monterrey involucró a un niño que afirmó haber sido uno de los ladrones crucificados junto a Cristo. Aunque ninguno de estos casos había sido investigado con el mismo rigor y profundidad que el de Miguel, la similitud de los relatos y el patrón constante de manifestaciones, niños muy pequeños, recuerdos traumáticos, conocimiento imposible de detalles históricos, sugerían que algo extraordinario estaba sucediendo. El doctor Salazar, el historiador que investigó exhaustivamente el caso de Miguel, propuso una teoría provocadora. México, con su profunda historia de sincretismo religioso, donde el catolicismo español se fusionó con creencias indígenas ancestrales que incluían conceptos de ciclos de vida y muerte, podría ser un territorio particularmente propicio para la manifestación de recuerdos de vidas pasadas relacionados con temas religiosos. Señaló que la cultura mexicana tiene una relación única con la muerte, celebrada anualmente el Día de Muertos, donde las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos se perciben como más fluidas y permeables. Quizás esta apertura cultural y espiritual crea condiciones donde las almas con misiones inconclusas o traumas sin resolver pueden manifestarse con mayor facilidad, especialmente a través de niños que aún no han sido completamente condicionados por los rígidos límites de la realidad convencional. La hipótesis del Dr. Salazar encontró respaldo en estudios antropológicos sobre manifestaciones espirituales en diferentes culturas. Las investigaciones han demostrado que los fenómenos de memoria de vidas pasadas se reportan con mayor frecuencia en culturas que mantienen creencias tradicionales sobre la reencarnación o la continuidad de la conciencia después de la muerte. En México, donde las tradiciones precolombinas de los mexicas, aztecas y otras civilizaciones indígenas incluían cosmologías complejas sobre los ciclos de la existencia y donde el catolicismo incorporó muchos de estos elementos a través del sincretismo, las condiciones culturales y espirituales serían particularmente favorables para tales manifestaciones. La Santa Patrona de México, Nuestra Señora de Guadalupe,
Es vista por muchos académicos como una fusión sincrética de la Virgen María con la diosa azteca Tonantzin, lo que representa esta permeabilidad entre diferentes tradiciones espirituales. Para septiembre, cuando ya tenía 4 años y medio, Miguel era visiblemente diferente. Los recuerdos intensos y perturbadores prácticamente habían desaparecido, reemplazados por una infancia más normal y típica. Asistió al jardín de infancia, hizo amigos y jugó a superhéroes y dinosaurios como cualquier otro niño de su edad. Cuando le preguntaban sobre Judas o sus declaraciones anteriores, Miguel a menudo no recordaba nada o solo tenía recuerdos vagos, como fragmentos de un sueño casi olvidado. Recuerdo haber tenido miedo de algo, pero ya no recuerdo qué era, dijo en una de sus últimas sesiones de seguimiento con el doctor Martínez. Y creo que me sentí muy triste. Pero ahora estoy feliz. La sencillez e inocencia de la declaración contrastaban dramáticamente con la profundidad teológica y el sufrimiento existencial que el niño había demostrado apenas un año antes.